Hola, soy la doctora María, especialista en medicina preventiva y envejecimiento saludable. Hoy quiero hablarte de un tema que muchas familias enfrentan, pero que pocas saben identificar a tiempo: los olvidos en la tercera edad. ¿Será Alzheimer o puede ser algo mucho más simple y reversible? Esta historia que vas a escuchar no solo trae una respuesta, sino también una lección poderosa sobre cómo pequeños hábitos pueden transformar completamente la vida y la mente de alguien. Acompáñame, porque esta información puede ser clave para ti, tus padres o abuelos. Nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro de salud, pero sentí que mi historia con mi suegro Enrique podría realmente ayudar a alguien. Él tiene 74 años y siempre fue ese tipo de abuelo que hace piadas bobas, cuenta las mismas historias una y otra vez, pero con tanto entusiasmo que uno las escucha como si fueran nuevas. Durante años fue la memoria viva de la familia, el que recordaba fechas, nombres, anécdotas. Pero hace unos meses empezó a cambiar. Se confundía con los nombres de los nietos, no se acordaba en qué día estábamos, y una vez llegó todo alterado a casa porque no encontraba la calle donde había vivido por más de 20 años. Nos asustamos. Mis cuñados empezaron a hablar de demencia, de Alzheimer. Yo no soy médica, pero soy nutricionista, y algo no me cerraba del todo. Había algo en su mirada que seguía presente, como si él supiera que algo andaba mal, pero no entendía por qué. Empecé a observar sus hábitos con más atención. Enrique pasaba horas sin comer nada, tomaba café negro a toda hora, casi no bebía agua y comía cualquier cosa que estuviera a mano: galletitas, pan con fiambres, dulces industriales. Todo ultraprocesado. No salía mucho de casa y le tenía cierta manía al sol desde que un médico, hace años, le había dicho que se cuidara por una mancha en la piel. Tampoco hablaba tanto como antes. Me acuerdo de una tarde en particular, en la que se quedó mirando un álbum familiar sin reconocer a su hermana en una foto. Me dolió verlo así. Esa noche, hablé con mi pareja y le propuse llevarlo a hacer unos análisis básicos, porque intuía que algo en su cuerpo estaba gritando por atención. No podía ser simplemente vejez. Los resultados fueron reveladores. Enrique tenía una deficiencia importante de vitamina B12 y D, además de una deshidratación crónica leve. El médico fue claro: su estado mental podía estar siendo afectado directamente por esas carencias. Fue un alivio inmenso saber que no era Alzheimer, pero también un llamado de alerta. Nos dimos cuenta de que estábamos dejando que el tiempo se llevara parte de él sin darnos cuenta de que su alimentación, su rutina y hasta la falta de luz solar estaban pesando más de lo que imaginábamos. Esa semana tomamos una decisión en familia: íbamos a ayudarlo a recuperar su vitalidad, paso a paso, sin fórmulas mágicas ni medicamentos pesados. Solo con cuidados básicos, atención diaria y mucho amor. Lo primero que hicimos fue enseñarle a fraccionar el agua a lo largo del día. Parece una tontería, pero Enrique podía pasar toda la mañana sin tomar ni un sorbo. Le compramos una botellita con horario marcado, y empezamos a recordarle, de forma amorosa, que hidratación no era solo cosa de verano o de cuando uno tenía sed. Al mismo tiempo, hicimos pequeños cambios en sus comidas. Le preparamos desayunos con huevos, frutas frescas, panes integrales. A la hora del almuerzo, empezamos a incluir vegetales coloridos, legumbres, y reducir esos embutidos que tanto le gustaban. Nada drástico, todo con mucho tacto, porque sabíamos que imponerle una dieta no iba a funcionar. Lo invitamos a cocinar con nosotros, a elegir frutas en la feria del barrio. Poco a poco, se fue entusiasmando. Otra cosa clave fue animarlo a salir al sol, aunque fuera solo por 20 minutos al día. Al principio protestaba, decía que era una pérdida de tiempo, que prefería ver televisión. Pero notamos que cuando lo hacía, especialmente a la mañana, su humor mejoraba. Entonces empezamos a crear pequeños rituales: tomar mate en la vereda, leer el diario en una plaza cercana, o simplemente sentarse en silencio mientras los nietos jugaban. A los pocos días, su piel se veía más viva, y él comentaba que dormía mejor. Lo más hermoso fue cuando una vecina lo invitó a jugar dominó en la plaza. Aceptó medio por compromiso, pero volvió a casa con una sonrisa que no le veíamos hacía semanas. Esa tarde, habló sin parar. Contó chistes, recordó apodos de la infancia y hasta se emocionó contando cómo conoció a su esposa. Fue como si una ventana se hubiera abierto. La gran lección que todos aprendimos de Enrique fue que la salud no es algo que simplemente se espera o se resuelve con medicinas. No es algo que se pierde porque el tiempo ha pasado. La salud es una construcción diaria, es una práctica constante, es una elección. Enrique no solo se recuperó físicamente, sino también mental y emocionalmente. Volvió a ser el centro de nuestra familia, la persona que trae las historias, las bromas, los momentos de sabiduría. Se siente útil nuevamente. Y créeme, cuando una persona mayor siente que todavía puede contribuir, el impacto va más allá de cualquier análisis científico o médico. Enrique nos dio la prueba de que la longevidad no solo se trata de vivir más, se trata de vivir con calidad,
con presencia, con salud mental y física. Nos enseñó a no esperar que las cosas sucedan solas, sino a trabajar todos los días para que realmente sucedan. Su cambio me hizo darme cuenta de que, muchas veces, lo que necesitamos no es un diagnóstico alarmante, sino una mirada más atenta a los pequeños cuidados que pueden hacer toda la diferencia. Hoy, cuando veo a Enrique sentado en su sillón, sonriendo y contando historias, me siento agradecida. Agradecida por la oportunidad de haber ayudado a restaurar algo tan valioso. Y más que eso, veo que él también está agradecido, no solo por estar mejor, sino por tener la oportunidad de hacer las cosas que ama nuevamente, de ser escuchado, de ser parte activa de la familia. Lo que parecía el comienzo de una pérdida irreversible se transformó en un renacimiento. Y al mirarlo, siento que la verdadera longevidad comienza cuando entendemos que la salud mental y física depende de nuestra atención, de nuestra acción, de los hábitos que cultivamos todos los días. Enrique no es solo otro caso de recuperación. Él es la prueba de que es posible revertir el camino, que el cuidado del cuerpo y la mente puede devolver la vitalidad, la alegría y la claridad que el tiempo, muchas veces, intenta arrebatar. Ahora él no solo tiene más años por delante, sino que tiene más vida, y nosotros también. Hoy, cuando lo veo en su rutina, parece casi difícil creer que esa etapa nebulosa realmente ocurrió. No fueron meses de terapia intensiva ni cambios radicales, fueron 2 o 3 semanas de verdadera atención. Recuerdo bien una tarde de domingo en que me senté con Enrique en la terraza. Él estaba pelando una naranja con calma, algo que antes hacía sin darse cuenta. Y luego comenzó a hablar, casi sin que yo preguntara, sobre cómo se sentía más presente. Usó esa palabra. Dijo que antes todo parecía un poco borroso, como cuando intentas escuchar una conversación en una sala llena de ruido. Dijo que tenía miedo de estar desapareciendo, poco a poco, y que, en el fondo, pensaba que nadie lo había notado. Eso me conmovió profundamente. Porque sí, nosotros lo habíamos notado, pero solo ahora, al verlo más lúcido, entendíamos cuánto había sufrido en silencio. Habló sobre lo angustiante que era olvidar a dónde iba o el nombre de alguien que amaba. Como fingía entender para no preocupar a la familia. Y yo, ahí, escuchando todo, solo pensaba en cómo esa conversación era un milagro sencillo. Él estaba allí, hablando con claridad, con afecto, con vida en los ojos. Después de esa conversación, comencé a notar cómo pequeñas cosas volvían a su rutina, como si fueran piezas de un rompecabezas que nadie recordaba dónde había guardado. Volvió a tomar el control remoto y navegar por los canales, algo que había dejado de hacer porque se perdía con los botones. Volvió a tocar la radio en la cocina, ajustando la estación favorita que escuchaba por la mañana mientras tomaba café. Empezó a anotar cosas en una libreta, como hacía antes, fechas de cumpleaños, listas de compras, hasta recordatorios tontos como llamar a Pedro o regar las plantas. Cosas que, para quien nunca ha pasado por eso, parecen triviales, pero para él eran logros enormes. Y cada vez que veía una de esas anotaciones, mi corazón se llenaba de orgullo, porque no solo volvía a la memoria, volvía a la autonomía, volvía a la confianza. Y eso cambió la dinámica de toda la casa. Aquel día en particular, me dio una lección que nunca olvidaré. Enrique no solo había recuperado su claridad mental, sino también su sentido de propósito. Empezó a sentir que no era un peso para la familia. Se sentía de nuevo capaz de contribuir, de compartir su sabiduría, de aportar algo valioso a las conversaciones familiares. Y eso fue transformador, no solo para él, sino para todos nosotros. Lo vi sonreír de una manera que no había hecho en mucho tiempo, como si por fin hubiera encontrado el equilibrio entre lo que era antes y lo que es ahora. Fue entonces cuando entendí lo importante que es no solo cuidar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Porque muchas veces la gente mayor, al enfrentarse al deterioro físico, también pierde su sentido de sí misma. Pero Enrique no solo encontró su lugar de nuevo en la familia, encontró su lugar en la vida. Y esa es una de las mayores victorias que se pueden lograr a cualquier edad. El cambio que experimentó fue tan profundo que me hizo reflexionar sobre cómo, en general, pasamos por alto las necesidades de las personas mayores. De alguna manera, empezamos a asociar la vejez con la pérdida de facultades, como si fuera algo inevitable. Pero el caso de Enrique me enseñó que no todo está perdido. A veces, solo necesitamos ajustar un poco nuestra rutina, asegurarnos de que estamos cuidando lo esencial. Cambios sencillos, como la hidratación, la alimentación balanceada, la exposición al sol y mantener el cerebro activo, pueden tener un impacto enorme. Enrique ya no solo se levantaba con energía, sino que volvía a tener ganas de vivir, de participar, de involucrarse. Y esa transformación no solo fue física, fue también emocional y psicológica. Nos mostró que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para sentirse bien consigo mismo, por dentro y por fuera. Una de las cosas más impactantes que observamos durante este proceso fue el cambio en la actitud de Enrique frente a la vida. Durante mucho tiempo,
Habíamos asumido que su bienestar era solo una cuestión de tiempo y que los problemas de memoria eran inevitables a medida que envejecía. Pero ver cómo reaccionó a los cambios en su rutina diaria fue un claro recordatorio de que el cuerpo humano es mucho más adaptable de lo que pensamos, incluso en la vejez. Enrique dejó de sentirse como un espectador pasivo de su propia vida y comenzó a tomar las riendas de su bienestar. La manera en que comenzó a reconocer la importancia de comer de manera más saludable, de tomar agua regularmente y de exponerse al sol todos los días fue una revelación no solo para él, sino para todos los que estábamos cerca. Parecía que, al recuperar su salud física, su mente también encontraba claridad. Ya no se sentía perdido, ni desorientado. A veces, cuando miraba al cielo durante sus pausas al sol, me decía, nunca pensé que algo tan simple me fuera a devolver tanto. Y en esas palabras, había un reconocimiento profundo de que los pequeños cambios en nuestra rutina pueden generar resultados enormes. Algo tan simple como una alimentación más equilibrada y una correcta hidratación no solo salvó su mente, sino que le devolvió su propósito. Este proceso de cambio no fue inmediato, claro. Había días en los que Enrique se sentía más cansado, más irritable, y hasta dudaba si los esfuerzos valían la pena. Había días en los que la ansiedad lo invadía, preguntándose si realmente podría recuperar lo perdido. Pero cada vez que veía un avance, aunque fuera pequeño, como recordar la fecha del cumpleaños de su hermana o la receta de una comida que siempre cocinaba, se animaba a seguir adelante. El apoyo de toda la familia fue clave, por supuesto. Lo alentábamos sin ser invasivos, le recordábamos lo importante que era continuar con sus nuevos hábitos. Y poco a poco, lo vimos retomar confianza en sí mismo, en su memoria, en su capacidad para no solo sobrevivir, sino para vivir plenamente. Ese fue un momento crucial en su recuperación, entender que, aunque el envejecimiento trae cambios, no tiene que significar el fin de la autonomía ni de la calidad de vida. Enrique nos enseñó que, en muchos casos, el mayor desafío no está en las enfermedades, sino en la actitud con la que enfrentamos la vida. Cambiar su actitud ante los pequeños problemas cotidianos fue lo que lo transformó de nuevo en un ser activo, interesado y lleno de energía. Lo más sorprendente de todo fue cómo los cambios en su salud afectaron también a nuestra dinámica familiar. Antes, cuando Enrique tenía esos olvidos, esa confusión, había un tipo de tensión en la casa. Todos nos preocupábamos, intentábamos ser más pacientes, pero en el fondo, el miedo nos invadía. Nadie sabía realmente cómo manejar la situación. Pero cuando comenzamos a ver las mejoras, todos nos relajamos. El ambiente familiar cambió. Empezamos a disfrutar más de su compañía, a hacer más actividades juntos. No solo le dábamos más atención, sino que él también se sentía más conectado, más útil, más parte del todo. En lugar de ser solo el abuelo que necesitaba ayuda, Enrique se convirtió de nuevo en el pilar que siempre había sido. Volvió a ser el sabio que compartía consejos con los más jóvenes, el que nos hacía reír con sus historias y sus bromas. Verlo recuperar esa seguridad fue tan gratificante que nos hizo cuestionarnos si habíamos estado dándole suficiente atención a los aspectos básicos de la salud en el pasado. Su recuperación nos abrió los ojos a lo importante que es mantenernos activos, no solo físicamente, sino también mentalmente. No solo era cuestión de que Enrique volviera a ser el mismo de antes, sino de que todos nosotros comenzáramos a valorar lo que verdaderamente importa, la salud, el bienestar y la conexión humana. Lo que vivió Enrique no es algo que podamos dar por sentado, ni es algo que ocurra de la noche a la mañana. Si bien fue una experiencia increíblemente positiva para él y para toda nuestra familia, también me hizo reflexionar sobre la forma en que tratamos a nuestros mayores, sobre cómo tendemos a subestimarlos, a invisibilizarlos, sobre todo cuando comienzan a mostrar señales de envejecimiento. En lugar de enfocarnos solo en diagnósticos médicos, deberíamos prestar más atención a lo que podemos hacer en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud a largo plazo. Enrique pasó de ser una persona preocupada por olvidar hasta las cosas más simples a ser nuevamente un ejemplo de vitalidad y participación activa en su familia. Y todo eso fue posible gracias a una serie de cambios sencillos en su estilo de vida, cambios que hoy, mirando hacia atrás, parecen tan obvios. A veces lo único que necesitamos es dar ese primer paso, hacer ese pequeño ajuste que, a largo plazo, puede traer enormes beneficios. Enrique no es solo un caso aislado, su historia puede ser la de cualquiera. A veces, solo necesitamos abrir los ojos y ver lo que realmente importa para seguir adelante con más salud y felicidad. Algo que me impactó profundamente durante todo el proceso fue darme cuenta de cómo los pequeños gestos de cuidado, muchas veces negligenciados, tienen el poder de transformar la vida de una persona. A veces pensamos que las grandes intervenciones o medicamentos caros son la solución para muchos problemas, especialmente con los ancianos. Pero, en el caso de Enrique, lo que marcó la diferencia fueron cambios simples y accesibles. Aumentar la ingesta de agua, mejorar la alimentación con frutas, huevos y vegetales frescos,
garantizar que tuviera momentos diarios de exposición al sol e incentivar su mente con actividades simples como el dominó, fueron todos pasos pequeños, pero con un impacto profundo. Él se sintió valorado, importante y, lo más importante, capaz de hacerse cargo de sí mismo nuevamente. Esto no solo restauró su salud física, sino también su confianza emocional. Enrique comenzó a mirarse a sí mismo de una forma que no hacía en mucho tiempo, con orgullo y satisfacción por ser capaz de mantener su autonomía y lucidez. Lo que muchos considerarían solo señales de envejecimiento, en realidad, fueron señales claras de que el cuerpo y la mente de Enrique pedían cuidados básicos que él, muchas veces, ignoraba. El cambio en la rutina de Enrique también tuvo un efecto notable en la dinámica familiar. Lo que antes era un clima de tensión y preocupación, ahora se transformó en una convivencia más ligera y placentera. En los almuerzos, en las conversaciones de la tarde, en los encuentros de fin de semana, Enrique se convirtió nuevamente en el centro de atención, no por su fragilidad, sino por su vitalidad renovada. Volvió a contar sus historias, a hacer chistes, a participar de las discusiones familiares. A pesar de su edad avanzada, Enrique nunca dejó de ser la memoria viva de la familia. Siempre tuvo un papel de sabiduría y liderazgo informal, guiándonos con sus historias y experiencias de vida. Ver ese papel regresar de forma natural y sin prisas fue uno de los mayores regalos que la familia podría haber recibido. No se trataba solo de que él recuperara su salud mental, sino de que se sintiera necesario, presente y valorado nuevamente. Nos recordó, de forma silenciosa, la importancia de estar atentos a las necesidades de los más mayores, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Cuando reflexionamos sobre el viaje de Enrique, queda claro que la verdadera transformación no ocurrió solo en su cuerpo, sino en nuestra percepción sobre la vejez. La sociedad tiende a tratar la edad avanzada como algo que debe temerse, como un proceso de declive inevitable. Pero Enrique nos mostró que, con los cuidados adecuados, podemos envejecer de forma saludable, vibrante y con un propósito. La falta de nutrición adecuada, de hidratación y de estímulos mentales no es algo que deba ser ignorado. Como sociedad, debemos comenzar a repensar la forma en que vemos la salud en la tercera edad. En lugar de esperar que las enfermedades se instalen y diagnosticarlas prematuramente, deberíamos buscar intervenciones que promuevan un envejecimiento saludable desde temprano. Enrique no se estaba apagando, como muchos pensábamos. Simplemente necesitaba atención y cuidados básicos, cosas que cualquier persona, independientemente de la edad, necesita para mantenerse saludable y plena. Este aprendizaje fue transformador para todos nosotros, no solo para Enrique. Como familia, ahora comenzamos a ver la salud de manera diferente en general. Cuidar de Enrique nos hizo comenzar a aplicar hábitos más saludables en nuestras propias vidas. Nos volvimos más atentos a nuestra alimentación, a nuestra hidratación, a nuestra salud mental y al tiempo que pasamos al aire libre. Comenzamos a entender que lo que realmente importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. No podemos controlar el tiempo, pero sí podemos controlar la calidad de nuestro envejecimiento, y eso depende directamente de las elecciones que tomamos hoy. Vimos que, con un poco de esfuerzo diario y pequeños cambios en el estilo de vida, podemos prolongar nuestra salud y nuestra alegría de vivir. Enrique se convirtió, para todos nosotros, en un símbolo de resiliencia y renovación. Nos mostró que nunca es tarde para empezar a cuidarnos de manera simple, pero eficaz. Lo que me sorprendió profundamente durante todo este proceso fue ver cómo algo tan simple como el cuidado básico puede generar una transformación radical en una persona, especialmente cuando estamos hablando de la tercera edad. A menudo, estamos tan enfocados en las soluciones rápidas y en las intervenciones tecnológicas y médicas complejas, que olvidamos que los cambios en los hábitos diarios, aunque pequeños, tienen un impacto mucho más profundo y duradero. Enrique no necesitaba medicinas caras ni tratamientos complejos, lo que necesitaba eran cambios simples en su rutina diaria. Un aumento en su ingesta de agua, una alimentación más balanceada, una exposición diaria al sol y, sobre todo, un espacio para mantener su mente activa, fueron los ingredientes clave que devolvieron la claridad a su mente y la energía a su cuerpo. De repente, las cosas que antes parecían complicadas, como recordar los nombres de los nietos o participar de una conversación, empezaron a suceder con mayor facilidad. Lo que muchos considerarían signos de envejecimiento natural, en realidad, eran solo señales de que su cuerpo y mente estaban pidiendo atención. A veces, la solución a nuestros problemas no está en lo que esperamos, sino en lo que dejamos de hacer para cuidar lo que realmente importa, nuestra salud física y emocional. El impacto de estos cambios no solo se limitó a Enrique, sino que toda nuestra familia experimentó una transformación. Al principio, cada vez que Enrique cometía un error de memoria o se olvidaba de algo, todos nos preocupábamos y tratábamos de ayudarlo de la mejor manera posible. Había una tensión constante, una preocupación por su bienestar. Sin embargo, conforme fue mejorando, esa tensión se desvaneció y comenzó a surgir un ambiente mucho más relajado y positivo. Los almuerzos, que antes eran momentos de preocupación,
se convirtieron en momentos de alegría, donde Enrique no solo comía con más ganas, sino que también se reía, contaba sus historias y participaba activamente. Fue como si, al recuperar su vitalidad, nos hubiera devuelto a todos la capacidad de disfrutar de su compañía sin la sombra del miedo al olvido o la pérdida de su autonomía. Nos dimos cuenta de que muchas veces, al cuidar a nuestros seres queridos mayores, no solo les estamos devolviendo la salud, sino también la dignidad y la alegría de vivir. Y eso cambia por completo la dinámica de la familia. Enrique no solo volvió a ser el abuelo que todos conocemos, sino que volvió a ser el pilar, el referente de sabiduría y cariño que había sido durante tantos años. Además, el proceso de recuperación de Enrique me hizo reflexionar profundamente sobre cómo nuestra sociedad percibe la vejez. Durante mucho tiempo, hemos tenido la tendencia de asociar el envejecimiento con la disminución inevitable de las capacidades físicas y mentales. Sin embargo, la experiencia de Enrique demostró que, con el cuidado adecuado, no solo es posible envejecer de manera saludable, sino también hacerlo con una mente activa y con una vida llena de propósito. A menudo, las personas mayores son vistas como una carga, especialmente cuando presentan problemas de memoria o movilidad. Pero Enrique nos enseñó que, si les brindamos el apoyo y la atención necesarios, pueden no solo mantener su calidad de vida, sino también seguir siendo activos, involucrados y valiosos para sus familias. La falta de nutrición adecuada, la deshidratación y la falta de estimulación mental son problemas comunes en los mayores, pero no son inevitables. A través de cambios sencillos, como asegurarse de que beban suficiente agua, que coman alimentos frescos y saludables, y que se mantengan activos socialmente y mentalmente, podemos evitar que la vejez se convierta en un proceso de pérdida. Enrique no fue una excepción, él fue un recordatorio de que el envejecimiento no tiene que ser una condena a la declinación, sino una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y participando en la vida. Lo más impresionante de todo fue ver cómo la transformación de Enrique no solo lo benefició a él, sino que también inspiró un cambio en nuestra forma de ver la vida y la salud en general. Después de observar los efectos positivos de su nueva rutina, toda nuestra familia comenzó a aplicar los mismos principios en nuestras vidas. Nos preocupamos más por lo que comemos, nos aseguramos de beber suficiente agua, tratamos de estar más al aire libre, lo más importante, nos volvimos más conscientes de nuestra salud mental. Enrique nos enseñó que la salud no es algo que podamos dar por sentado, y que cada día es una oportunidad para mejorar. Y este cambio no se limitó a lo físico, sino también a lo emocional y psicológico. Enrique comenzó a sentirse útil nuevamente, a disfrutar de la compañía de sus hijos y nietos, a compartir sus conocimientos con entusiasmo. Al mismo tiempo, nosotros comenzamos a valorar más su presencia, a reconocer la sabiduría que trae consigo una vida llena de experiencias. El proceso de recuperación de Enrique fue un viaje de regreso a la vida, un regreso al propósito y al disfrute de cada día. Su historia se convirtió en un símbolo de lo que significa cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos a lo largo de toda la vida. El viaje de transformación de Enrique no solo nos hizo reconsiderar cómo tratamos la salud en la vejez, sino también cómo abordamos la vida en general. Después de ver cómo algo tan sencillo como mejorar sus hábitos alimenticios y asegurarnos de que estuviera adecuadamente hidratado pudo tener un impacto tan profundo en su bienestar, comenzamos a cuestionar nuestras propias rutinas. Nos dimos cuenta de que la mayoría de las veces subestimamos el poder de los pequeños hábitos diarios. Todos sabemos que debemos beber más agua, comer mejor y hacer ejercicio, pero, en la práctica, estos hábitos suelen quedar en segundo plano cuando estamos atrapados en las demandas de la vida diaria. Ver a Enrique transformar su vida a través de estos cuidados simples nos abrió los ojos a lo que realmente importa. Empezamos a aplicar estos cambios en nuestras propias vidas, y pronto vimos cómo nos beneficiaban. No solo mejoró nuestra salud física, sino que también nos sentimos más energizados, más felices y más presentes en nuestras vidas. Enrique no solo nos enseñó a cuidar de él, sino también a cuidar de nosotros mismos de una manera más consciente. Nos mostró que el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de declive. Con los cuidados adecuados, podemos seguir siendo activos, saludables y plenos en cualquier etapa de la vida. El impacto de la transformación de Enrique en su salud mental fue igualmente revelador. Antes de los cambios en su rutina, se sentía perdido en muchas ocasiones y se avergonzaba de su creciente dependencia. Los olvidos, la confusión y la falta de claridad mental afectaban no solo su autoestima, sino también su relación con nosotros. Al principio, su familia y amigos tratábamos de ser comprensivos, pero sabíamos que la situación no mejoraba. Sin embargo, cuando empezó a recuperar su vitalidad y comenzó a retomar hábitos simples como jugar dominó con sus vecinos, las mejoras fueron notorias. Enrique dejó de ver el envejecimiento como una condena y comenzó a disfrutar de las pequeñas victorias cotidianas. Su mente se aclaró, y su memoria mejoró significativamente. No solo fue un alivio para él, sino para toda la familia, porque ya no estábamos viendo a Enrique como un hombre frágil que necesita ser cuidado todo el tiempo.
Volvió a ser el sabio que tenía tanto que ofrecer, y su participación activa en la vida de sus hijos y nietos le dio una sensación de propósito que había estado perdiendo. Esto nos recordó que la salud mental, como la salud física, no debe descuidarse. Si proporcionamos el ambiente adecuado y los estímulos correctos, las mentes de nuestros seres queridos pueden seguir siendo tan ágiles y creativas como siempre. Además de mejorar su memoria y su claridad mental, el proceso de cuidado que emprendimos con Enrique también tuvo un profundo impacto en su bienestar emocional. La tristeza, la ansiedad y la preocupación que antes lo acompañaban comenzaron a desvanecerse a medida que sentía que su vida volvía a tener sentido. El simple acto de poder recordar los nombres de sus nietos y compartir sus historias sin sentirse confundido le devolvió la confianza en sí mismo. Sentirse útil, valioso y respetado por sus seres queridos fue algo que Enrique había perdido en el camino, pero al recuperar su capacidad de participar plenamente en la vida familiar, también recuperó su autoestima. Este cambio fue tan evidente que incluso él mismo comenzó a hablar sobre su salud de una manera más positiva. Su lenguaje cambió. Ya no se refería a sí mismo como alguien que estaba perdiendo capacidades, sino como alguien que estaba aprendiendo a cuidar mejor de su cuerpo y mente, alguien que tenía mucho que ofrecer. La transformación no solo fue física, sino también emocional. Enrique nos mostró que a veces, lo que necesitamos no son diagnósticos médicos o intervenciones complicadas, sino una atención más consciente y amorosa a las necesidades más básicas de nuestro cuerpo y mente. Lo que Enrique nos enseñó a través de su proceso de transformación es que la vejez no tiene por qué ser un periodo de declive o deterioro. En lugar de ver el envejecimiento como algo negativo, debemos empezar a enfocarnos en cómo podemos optimizar nuestra salud y bienestar en cada etapa de la vida. Enrique nos enseñó que, al igual que en cualquier otro momento de nuestras vidas, podemos hacer cambios que marquen una diferencia significativa. A través de la alimentación, la hidratación, el ejercicio moderado y la estimulación mental, no solo podemos mejorar nuestra calidad de vida, sino también alargarla. Pero también nos recordó que el bienestar emocional es clave. El sentirse conectado, útil y querido es esencial para nuestra salud general. Enrique demostró que no solo debemos cuidar de nuestros cuerpos, sino también de nuestras mentes y corazones. Su historia nos invita a reconsiderar nuestra visión de la vejez, a dejar de verla como una etapa de pérdida y, en cambio, a verla como una fase llena de posibilidades, en la que podemos seguir creciendo y disfrutando de la vida si le damos a nuestro cuerpo y mente los cuidados que necesitan.